Hi there and welcome to our channel. Sí, nuestro canal, en el que tu inglés va a mejorar por las nubes. Hoy os traigo 4 estrategias que van a hacer que vuestro inglés mejore una barbaridad. Así que vamos a darle caña. La primera estrategia es la estrategia del post-it. ¿Qué es la estrategia del post-it? La estrategia del post-it es usar post-its a lo largo de toda la casa. Con esto nuestro vocabulario crecerá y lo que hace que una persona sea fluida y tenga una mayor capacidad de hablar un idioma es la riqueza de vocabulario. Por tanto, con la técnica del post-it que os voy a contar ahora, vamos a ganar muchísimas palabras de una manera que ni nos vamos a dar cuenta. ¿Y a quién no le gusta aprender cosas sin estar estudiando? La técnica del post-it es muy sencilla. Se trata de pegar post-its a lo largo de toda la casa. Post-its como por ejemplo shirt, cuando llevas en casa una camisa, o si llevas un pijama, poner pijama. Podemos usar post-its a lo largo de toda la casa, incluso en objetos que no sabemos todavía el nombre, y así podemos ganar ese vocabulario que nos falta. Por ejemplo, en cosas como flower, o objetos que usamos en el día a día, como por ejemplo speaker, que es altavoz. Y así podemos recordar esas pequeñas palabras que nos faltan y que pues no hemos adquirido por cualquier motivo. Yo cuando usaba esta técnica ponía alrededor de 15 palabras nuevas a lo largo de la semana. Imaginaros 15 post-its en la casa, ponía en la cocina, en el baño, en la habitación, a lo largo de toda la casa. 15 palabras nuevas a la semana. Imagínate cuántas puedes calcular a lo largo del mes. Solo echa cuentas y dime si esta técnica es útil o no. La segunda estrategia que os traigo es la estrategia de hacer rutinas. Como experiencia como profesor que tengo, mis alumnos aprenden todo a base de rutinas. La rutina es el mejor aprendizaje que el ser humano puede tener, porque al final de hacerlo durante varios días no te estás dando cuenta y lo has asimilado y lo has hecho tuyo. Por tanto, hay una ley que se les llama la ley de los 14 días, que dice que tras hacer durante 14 días seguidos una cosa se convierte en rutina y la asimilamos propia, la hacemos nuestra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién no ha ido al gimnasio? Pues en el gimnasio, al principio, en los primeros días o primera semana, te cuesta horrores y una barbaridad ir. Sin embargo, si consigues ir esos 14 días de manera sistemática y seguida, consigues hacer tu rutina del gimnasio. Y ahí es cuando de verdad empiezas a ver los resultados. Pues en el inglés pasa lo mismo. Si tú haces rutinas del inglés, conseguirás que tu vocabulario y tu idioma, esa lengua que estamos intentando aprender, que es el inglés, mejore muchísimo y de verdad la vas a hacer tuya propia. Vas a pasar los contenidos de la memoria a corto plazo, que es cuando los estudiamos, a la memoria a largo plazo, que es cuando esa rutina ha sido asimilada. Por tanto, nos costará menos ponernos delante de un papel a estudiar, nos costará menos hacer la técnica del post-it que hemos dicho antes, o las demás técnicas que os voy a demostrar a continuación. Os voy a poner algunas rutinas que yo hacía cuando estaba aprendiendo el idioma y que me sirvieron. La primera era leer 15 minutos diarios. 15 minutos a lo largo del día no es nada, pero ayudan una barbaridad. Yo leía y me apuntaba en mi libreta palabras que desconocía del libro. Aparte, pues si te puedes elegir del tema que quieras, puedes elegir desde fantasía hasta relatos políticos, lo que sea. Yo, por ejemplo, me cogía la prensa deportiva inglesa y me la leía poquito a poco, poquito a poco. Si había un partido de fútbol que me interesaba, cogía ese partido y me leía la crónica. Y así aprendí palabras como box, que es área, goals, que es la portería, referee, que es el árbitro. Pequeño vocabulario que ahora, hoy en día, puedo usar en conversaciones perfectamente porque lo he asimilado y ha pasado de esa memoria a corto plazo a largo plazo. Otras rutinas que puedes hacer es empezar a ver las películas en inglés. Es algo que dice todo el mundo, pero que es súper útil. Ver películas en inglés ayuda
a mejorar tu pronunciación, tu listening, incluso tu speaking. Así que, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad y empieza a ver en Netflix o en las demás plataformas que hoy nos ofrecen la posibilidad de cambiar el idioma a la televisión y vamos a ver esos vídeos o esas series que tanto nos gustan en inglés. Aparte os he de decir una cosa, no hay nada mejor que ver una serie en versión original, no tiene nada que ver. Pon tu correo en inglés, pon tu móvil en inglés, la tablet en inglés, la tele si puedes en inglés. Todo lo que puedas pasar al inglés, bienvenido sea. Empezarás a aprender vocabulario sin darte cuenta. Sabrás que en el teléfono ajustes son settings. Sabrás que pantalla es screen o lock screen o buttons o whatever. Todo lo que puedas, paso al inglés. De esta manera tu cerebro empezará a funcionar en inglés. La tercera estrategia que os traigo es escuchar música. Escuchar música en inglés. Cógete esa canción favorita, estate durante 2 o 3 días escuchándola sin parar. Hay páginas web que las puedes descargar perfectamente y empieza a leer y así de verdad te enteras de qué están diciendo realmente. Porque hay veces que estamos escuchando canciones en inglés y no sabemos lo que dicen. La cuarta y la última estrategia es hacer hobbies. Haz tus hobbies, pero hazlos en inglés. ¿A quién no le gusta aprender un idioma haciendo hobbies? Pues si te gusta la guitarra, mírate ese tutorial de la guitarra en inglés. Si te gusta cocinar, mírate el tutorial y la receta de cómo hacer ese pastel en inglés. Y si te gusta lanzar el boomerang, coge y mírate el tutorial de cómo lanzarlo en inglés. Así que ya sabes, haz esas rutinas en inglés. Llévate todos esos tutoriales y vídeos que estás viendo al inglés. Y así vas a aprender inglés haciendo algo que te gusta. Y tu cerebro empezará a hacer esa vida que antes hacía en español, a hacerla en inglés. Y mejorará, empezarás a pensar en inglés, empezarás a soñar en inglés y harás tu mundo en inglés. Esas cosas que hacías y que de verdad te gustan porque estás pasándotelo bien, hazlas en inglés y estarás aprendiendo algo sin darte cuenta, pasándotelo bien y divirtiéndose. Que al final aprender inglés no tiene que ser ninguna penuria ni ninguna tarea difícil. A la hora de aprender un idioma lo que hay que hacer es pasárselo bien y llevar el aprendizaje a algo divertido, que es lo que te he enseñado en este vídeo. Así que si te ha gustado y crees que estos consejos son útiles para algún compañero, para algún amigo, para tu madre que está intentando aprender inglés, suscríbete y sigue viendo los vídeos, porque entre los dos, como te he dicho, nuestro inglés va a subir por las nubes. Así que nada, me alegro que os haya gustado el vídeo y see you later, alligator. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and